Hace muy poquititos días, un par de días nada más, hubo un debate histórico. Histórico porque tuvo ribetes que no tenían antiguos debates en los Estados Unidos por la carrera hacia la Casa Blanca. Estoy hablando de demócratas y republicanos. Kamala Harris por un lado, vicepresidente actual de Joe Biden, que dimitió de su candidatura para ser reelegido como presidente de los Estados Unidos, y del otro lado Donald Trump, quien ya fue presidente de los Estados Unidos con muchas causas penales judiciales, en su contra, pero a pesar de todo eso, con gran mayoría o con gran porcentaje de gente que sí le da su voto. A estas horas o luego del debate, la historia, o antes del debate, perdón, la historia era como un empate técnico. Pero bueno, estas elecciones, ¿quién fue el ganador de este debate? El ganador de este debate o la ganadora de este debate. ¿Quién se vio más fortalecido? ¿Quién aprovechó mejor estos momentos? ¿Quién tuvo una mejor estrategia o a quién se lo vio mejor? Estoy en contacto con el periodista argentino desde Miami, Gustavo Siegrist. Y con él voy a hablar del tema. Gustavo, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Sí, buenas tardes, saludos para todos en Argentina. Mira, bien lo decías vos, ¿no? Es un debate histórico, fue un debate histórico. Primero porque además parece ser el último. Donald Trump decidió no participar en lo que sería un tercero, el segundo con Kamala Harris. Y ahí es donde se plantea realmente si hubo o no un ganador por parte de Donald Trump. Él afirma que no va a seguir otro debate porque le ganó y no hace falta un debate, un tercer debate. Básicamente yo creo que no. Yo creo que fue un duelo muy duro, un duelo donde lamentablemente no hubo, imágenes de lo que iba a pasar en Estados Unidos el día de mañana, porque ninguno de los dos candidatos, sobre todo en el caso de Donald Trump, esbozó qué fue lo que iban a hacer, ¿no es cierto? Si no se defendieron, atacaron, Donald Trump se aferró a una retórica habitual, y Kamala Harris intentó bajar un poco las de los decibeles, hablando de la unidad, hablando de lo que significa mirar para el futuro. En definitiva, creo que si me preguntás, en principio, y depende por supuesto de quién analice, sea republicano o demócrata, ganó Kamala Harris o Donald Trump. Yo en lo personal creo que Kamala Harris, no sé si ganó o perdió, pero que para mí fue más sólida en lo que estaba diciendo que Donald Trump, ¿no? Se lo vio incómodo a Donald Trump. Yo vi un ratito y miro mucho el lenguaje gestual y corporal de quienes están cómo inician un debate y cómo lo terminan. Donald Trump, no sé si será por sus años o por su postura, pero lo vi como muy encorvado, muy a la defensiva, con el rostro muy bien maquillado, por cierto, pero como muy preocupado. Incluso en un momento donde Kamala Harris no tardó en responsabilizar o a decirle que lo habían echado 81 millones de personas, donde lo dejó un poco descolocado cuando perdió las elecciones en 2020. Hubo un retruque muy pero muy fuerte. Independientemente de esto, que me parece muy importante tu punto de vista, porque uno puede ser demócrata o republicano y uno trata de ser lo más objetivo posible. La pregunta es quizás, no sé qué necesita Estados Unidos en este momento y por qué estos candidatos son dentro de sus posturas actual y con un perfil muy bajo. Kamala Harris, que no sé si juega a favor o en contra, porque hasta que no apareció a Kamala Harris poca gente la conocía en el mundo popular, no de la política, y no hacia Donald Trump. ¿Qué mirada tenés en este raid cortito, que faltan muy pocos días para octubre, para que después la balanza se incline en qué factor hacia alguien que vaya a ser presidente de la nación de allí en Estados Unidos? Mira, rápidamente lo que dijiste es cierto. Donald Trump estaba muy incómodo, pero tal vez porque él no pudo actuar como lo hace habitualmente. Entonces, el otro día lo charlábamos aquí en la redacción. Donald Trump siempre tiene la posición de atacar a su oponente, pero claro, no te olvides que es la mujer, no olvidemos que estaba contenido. Esa es la imagen, ¿no? Sí. Que uno tiene, como bien dijiste vos, una posición de decir, no puedo decir esto porque si lo digo, por ahí quedo... Sí, tengo a las mujeres en contra. Y me expongo. Exactamente. Las tiene igual por el tema del aborto, no te quepa ninguna duda. Sí, ni hablar. Pero al margen de eso, independientemente, yo creo que hay una situación que tiene que ver con algo que siempre comentamos, y que Estados Unidos no es un país que elija un presidente por el voto popular.
lo elige por el voto de un colegio electoral y voto de cada estado. De hecho, lo que dijo Kamala Harris en cuanto a que es la cantidad de votos que lo echaron, entre comillas, a Donald Trump es cierto, y él retrucó, bien decías vos, bueno, para mí yo fui el presidente de Estados Unidos en ejercicio más votado, lo cual también es cierto. Es verdad. ¿Okay? Lo cual no implica que haya tenido más votos que Kamala Harris, perdón, que Joe Biden. De hecho, y la verdad que ahí es donde uno se pregunta por qué Harris no se lo dijo a él cuando fue elegido presidente Donald Trump, la que tuvo más votos fue Clinton. Por eso digo que a veces, en definitiva, los votos en este país es muy difícil entender que un voto popular puede seguir una elección. Entonces, creo que hoy por hoy ambos candidatos están enfocados en lograr esos estados clave que les permitan poder tener la cantidad de electores, ese número mágico de 271 que lo convierte en presidente de Estados Unidos. Y ahí es donde todavía la encuesta creo que está muy con signo de pregunta. Hoy por hoy, a esta altura del partido, yo creo que nadie puede asegurar que va a ser candidato o que va a ser presidente uno y otro. En lo que tiene que ver con lo que responde a Estados Unidos o que conviene, yo creo que lo que le conviene es el equilibrio, lo que le conviene es un país que tome decisiones independientemente del presidente que sea. Este es un país que trata de buscar el equilibrio. A mí me preguntaban ayer en una charla también, por ejemplo, qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera sido Hillary Clinton la primera presidente mujer. Y yo les dije algo, sí, podría haber sido, pero no era el momento. Y porque además, recordad que veníamos de 2 gobiernos demócratas. Y es muy difícil que en Estados Unidos se dé una opción para que haya 16 años de gobierno de un solo partido. ¿Por qué? Recordemos que la posibilidad, obviamente, al ser presidente, de reelección. En el caso de Donald Trump no aplica porque ya fue presidente un periodo y acá puede ser nada más que 2 veces presidente. Entonces, ese es el tema. Hoy por hoy está abierto, porque sería el primer periodo, por supuesto, de Kamala Harris, sería el último periodo de Donald Trump, por una cuestión primero de edad lógica y natural, y también, por supuesto, porque indudablemente no puede ser más presidente. Entonces, creo que lo importante es lo que el pueblo necesita como equilibrio para que se mantenga, ¿no es cierto?, esta situación de que Estados Unidos realmente esté bien. Hay 850 millones de análisis en cuanto a lo que si la economía está mal, si la economía está bien, si la inmigración está mala o está bueno. Todos son verdades si vos lo vas a analizar. El país tuvo una inflación del 9% en la época de la pandemia, sí lo tuvo, es cierto. Que la inflación actual, por ejemplo, es del 2,5%, interanual, por supuesto, estamos hablando, ¿no? También es cierto. Ahora, si eso también significa que los precios han bajado, en algunas cosas sí, en otras cosas no. Si la inmigración de la frontera generó o ha generado acá problemas de seguridad, en algunos casos sí, en otros casos no. Por eso son verdades, todas son verdades, que terminan siendo verdades a medias. Entonces, ese es el gran problema que existe, me parece, en cuanto a la perspectiva nuestra. Digo nuestra como hispanos o como latinoamericanos. El concepto nuestro de lo que es un presidente termina siendo una imagen de alguien que es el responsable absoluto. Y acá, si bien es cierto que la responsabilidad, por supuesto, y el liderazgo, Donald Trump es una persona que siempre ha liderado el partido, bueno, o digamos el partido por el cual fue candidato. Recordemos que Trump era candidato demócrata, no le gustó, se fue y se fue para el lado republicano. Es un dato como comentario en su momento, ¿no? Tal cual. Pero de todas formas, igual, él, evidentemente su presencia es importante, o sea, él marca diferencias, por supuesto que sí. Ahora, si para Estados Unidos hoy por hoy hace falta alguien que confronte o hace falta alguien que construya un país donde no haya más enfrentamientos, yo creo que, si me preguntás, la verdad, sería la segunda opción. Recordemos que en las elecciones de medio término, donde sí realmente el voto popular existe, ¿por qué? Porque los senadores, y representantes sí son elegidos por el voto popular, no hay colegio electoral. Ahí es elección de cada estado. Por más votos, por menos votos, el voto no es obligatorio. Un dato también que no es menor, un dato donde hay estados donde uno puede, analizar, por ejemplo, la gente va a votar en la Florida, donde habitualmente se puede suponer que la cantidad de electores le va a dar el triunfo a los republicanos. El demócrata va a salir a votar en la Florida, si sabe que por ahí la pierde. No tiene sentido. A ver, lo que estoy diciendo suena muy feo,
o suena muy raro. No, bueno, pero no deja de tener un atisbo de realidad. Yo siempre digo que a veces cuando te dicen, che, qué feo lo que decís, bueno, pero no es lo que yo digo, es lo que la realidad a veces manda. Y si la realidad es fea, pues bueno, hay que decirlo. Sí, Lo que te quiero preguntar también, corriéndome un poquitito sí, del tema político, Gustavo, es, eh, sí. vos que vivís en Estados Unidos hace tantos años, ¿se le da tanta importancia al ciudadano de IAP a la economía como en la Argentina de todos los días que se habla de la economía, del país, de los políticos, que todos tienen algo para contar, algo para decir? Está bien, estamos hablando de dos sistemas y de dos países absolutamente distintos, pero la sociedad mira un poco con mayor atención en esta época y nada más, o en los Estados Unidos, o es algo de permanente atención. A ver, una vez más es complicado responder y te digo por qué. Porque estamos hablando de 50 países diferentes en uno solo. O sea, Ujú. no es lo mismo lo que pasa en California que lo que pasa en la Florida. A ver, la Florida, por ejemplo, tuvo una situación que tiene hoy en día, donde los precios de los alquileres se fueron, A las digamos, a las nubes. nubes, Sí. producto en su momento de lo que fue la pandemia, porque la gente se trasladó para acá, vivía, trabajaba a distancia, cobraba un sueldo. En California, la diferencia salarial que hay entre la Florida y California es abismal. Y no es que sean dos países diferentes, pero por ejemplo, un sueldo promedio en California, estás hablando anualmente, porque viste que acá son anuales, ¿no? Sí. Un sueldo de $100.000, $150.000, ¿no? Y Ujú. acá en la Florida no hay ese sueldo, pero ni loco. O sea, los hay a un nivel jerárquico, estamos hablando, pero el promedio no es así. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que en California se viva más barato? No. ¿Que en la Florida se viva más barato? Tampoco a veces. Por eso digo, la parte económica es importante, por supuesto que sí, porque el bolsillo duele. Porque la verdad que todos los que vamos al supermercado y tenemos que poner nafta, sentimos. Pero, ¿qué pasa? La nafta llegó a estar a $6 en su momento. Ahora está en está por arriba, por abajo de los $3. Está hablando del galón, ¿no? Sí, sí. Entonces, vos decís, pero entonces quiere decir que la inflación bajó. Sí, pero vas a un mercado y X, los huevos salen mucho más caros que lo que salían hace 3 meses atrás. Entonces, es muy diferente. La economía es importantísima, eso no te quepa ninguna duda que sí. Pero cada estado tiene a su vez una economía propia. Y eso hace que a veces lo global no sea lo más importante, ¿no? Ujú. Es un tema importante, pero no fundamental a mi modo de ver, por ahí me equivoco, ¿eh? No, no digo que no, pero me parece que pasa por ahí la cosa, ¿no? Tal cual. Em, ¿Cómo se vive en esta última, en este último cuatrimestre del año en los Estados Unidos? Con el tema, no en los Estados Unidos, específicamente donde vos estás en la Florida, con el tema precios, el tema, el humor social, también, obviamente, salpicado por esto que tiene que ver con las elecciones. Mira, en cuanto a lo que es el tema precio, como te digo, a todos nos cuesta un poco más de lo que nos costaba antes, es indudable. Estamos hablando de que hay cosas que han subido muchísimo, como te decía, el tema del alquiler, y eso por supuesto que incide automáticamente, porque no es lo mismo tener que pagar una habitación o un departamento $1.500 que 2.200. Es matemáticamente. Entonces, ahora, el tema es el por qué o en el medio. Entonces, el humor social está en otro enfoque. Creo que la gente lo que está buscando también es la seguridad, lo que está buscando también es la tranquilidad. Este es un estado donde se vive muy bien, vivía mucho mejor antes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gente de la tercera edad. Recordemos que la Florida siempre fue lugar de retiro. Hoy por hoy no lo es. Entonces, por muchas circunstancias, por una cuestión de los salarios, de la cantidad de cosas, hay temas que son quizás fundamentales. Creo que la preocupación mayor es el tema del aborto, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. sí las 6 semanas, no las 6 semanas. El tema del Obamacare, que es el tema que lo mencionaron los dos en el tema del debate. El tema del seguro social. O sea, muy cara la salud acá en Estados Unidos. Entonces, si alguien elimina lo que es esta ayuda, que no es gratis, tenés que pagar, pero bueno, te permite a gente que tenga condiciones persistentes poder tener un seguro médico. Y esto realmente, eso es lo que le preocupa a la gente en mi modo de ver, ¿no? La vida es quizás como en todas partes del mundo, a lo mejor con menos sobresaltos o más, y con preocupaciones diferentes con el tema de seguridad, con lo que tiene que ver con algún tiroteo en las escuelas, con el tema de las armas.
con el tema de no estar a lo mejor tan tranquilo como se vivía antes. Claro, te iba a preguntar el tema guerras, ¿no? Porque estamos hablando, mundo, ¿no? claro, estamos hablando de salud, estamos hablando bueno, el seguro médico, que es la salud, estamos hablando del estándar de vida, que es cuánto me cuesta vivir de acuerdo al sueldo que tengo y también el estado en el que vivo, y por otro lado, que es el tema del aborto, que le dan muchísima importancia, y el tema también, que esto es inherente, que me parece, para mí es uno de los temas clave, el tema de la paz. Si vamos a tener mucho litigio, vamos a estar susceptibles me parece que esa susceptibilidad transita la nación desde hace unos años y es un tema, como vos decís, muy pero muy importante a la hora de tenerlo importante como norte de Estado, ¿no? Como política de Estado de los presidentes. ¿Quién inclina su balanza por mantener la paz porque me acuerdo que Trump en su momento, bueno, ahí me parece que tiene un punto a favor, que no le tiró un tiro a nadie, por decirlo de alguna manera ordinaria, y eso es algo importante. ¿Cómo ves ese tema de la paz de Estados Unidos con sus enemigos y con sus futuros, alguna vez, y en su futuro, ¿no? Mira, el tema de la paz en el mundo es complicado, y si lo ponemos en lo que tiene que ver lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que pasó en la Franja de Gaza, y cuando vos pones en perspectiva las realidades, yo también lo comentaba, el tema de Ucrania no pasa por la invasión de Rusia a Ucrania, que es terrible, sino por lo que puede pasar si es que realmente Rusia termina quedándose con Ucrania, porque esto no es con Ucrania solo, o sea, esto potencialmente a partir de allí permitiría obviamente que se anexe Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es un tema por un lado. En lo que tiene que ver con lo que es el humor del estadounidense, debe ser muy sincero, yo creo que acá la preocupación a un determinado nivel de gente que tiene a lo mejor un tipo de concepto diferente puede ser lo que pasa en el mundo. Hoy por hoy, viviendo acá, le importa lo que pasa acá. Voy a ser muy terrible, ¿no? Pero una vez más, lo que pasa acá es lo que importa. Lo que pasa allá, sí, está bien, está todo bien. O sea, no hay un consenso de decir, no, voy a votar por un presidente para que traiga la paz al mundo. Y podemos discutir inclusive si Trump realmente no tiró un tiro, pero a lo mejor propició una cantidad de tiros también. Pero bueno, es una historia muy larga, ¿no? Tenés que analizar como te digo. No, claramente, por supuesto entonces, que no. Pero, a ver, pero si me preguntás a mí, bueno, obviamente, por supuesto, hay indignación. La gente reacciona acá, por ejemplo, con el tema de Israel, pero tenés que analizar realmente, sinceramente, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Las protestas que hubo acá fueron protestas reales de gente, de palestinos, o de gente que, yo lo comenté la otra vez también, gente que iba a marchas, estudiantes sobre todo, que le preguntaban por qué estaban allí y no sabían por qué. Sí, sí. Entonces, me hace acordar un poquitito de lo que pasa acá en Argentina, sí. Bueno, no lo quería decir porque no me quiero meter en el tema de Argentina viviendo afuera, pero es lo que pasa. Es lo que pasa, claro, eso es lo que pasa. O sea, cuando... A ver, no significa esto que no tengan razón, no significa esto que de pronto por allí haya, entre comillas, exceso por ahí, por Israel, y yo no voy a juzgar a Israel tampoco. No tengo por qué, porque indudablemente la realidad es que estás hablando de 1.300 personas que murieron, nadie sabe por qué, en su momento, ¿no es cierto? Y también después cuando vas a las cifras que están pasando en la Franja de Gaza, ¿quién da las cifras? Las cifras son dadas por el Ministerio de Salud de Hamas. Entonces, ¿son reales? Digo, o sea, por eso es muy... La política internacional es muy complicada. Sí entiendo, y esto es una cuestión netamente personal, que lo que puede llegar a pasar en Ucrania es fundamental de cara al futuro. O sea, a lo mejor, la expresión Trump lo decía el otro día, no, yo termino con la guerra. Pero si terminar con la guerra implica que Ucrania ceda su territorio, es muy riesgoso. Es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ya pasó con Hitler. No hace falta que hagamos una apología de nadie, simplemente pasó. O sea, lo que es la invasión. Y a partir de allí, y hoy por hoy, sabemos que una potencialmente tercera guerra mundial, bueno, puede terminar mucho más rápido que con los dinosaurios, ¿no? Lamentablemente. Tal cual. Me corro absolutamente del tema de la conversación y te quiero preguntar, ¿cómo están los medios de comunicación en Estados Unidos con el tema de redes sociales? ¿Hay un versus, hay un acompañamiento? Lo que es radio, televisión,
la gente se inclina a un poco de todo. ¿Cómo se informa la gente? Acá tenés dos grandes grupos y tres grandes situaciones. Tenés por un lado lo que significa obviamente la juventud, que utiliza las redes sociales básicamente y se informa por las redes sociales. No hay ninguna novedad y eso Sí. sabemos que ocurre en todas partes. De hecho, dudo mucho que algún adolescente o algún joven esté mirando y se sienta ver un noticiero. A veces puede pasar, pero no pasa habitualmente. Pero también tenés otra parte. No te olvides que, y yo hago la comparación, a vos que no estás en la capital federal, me vas a entender también, no es lo mismo lo que pasa en Bahía Blanca que lo que pasa en la capital federal. No debería ser lo mismo. O sea, Absolutamente. yo escuchaba el informativo de ustedes referido a lo que está pasando ahí. Tal cual. Más allá que cuente lo que pasó en la Casa de Gobierno, lo que pasó en esto, lo otro, estamos de acuerdo. O sea, acá pasa lo mismo. Cada noticiero local refleja la realidad local. Entonces la gente busca, ¿no? Ni hablemos del tema del tiempo, el huracán y todo lo demás, que es fundamental. Entonces, ahora, las redes sociales sí, todos los canales tienen su streaming 24 horas. O sea, vos ponés ahora en BC, en inglés y en español, ponés Telemundo y Univisión y vos podés ver tranquilamente un noticiero en este momento, con la información de lo que está pasando. Hay canales que están más dedicados a lo que es la información, otros menos, ¿no es cierto? El canal americano, los canales en inglés, como puede ser ABC, justamente, o CBS, tienen, ¿no? Mucho más noticieros, ¿no? Al aire que a lo mejor que los hispanos, que tienen un poquito menos, entre comillas. Pero también es cierto que acá convivís con dos realidades, lo que pasa acá y después lo que pasa a nivel nacional. Pero es una situación, yo creo que es un momento para todos los que trabajamos en los medios muy diferente. A mí me preguntaban a ver si yo podía hacer, ¿no? El Nueve Diario otra vez como lo hicimos en su momento hace 40 años atrás. Y digo, no se puede hacer. No, yo no lo puedo hacer. Digo, ¿pero por qué si lo hiciste? Sí, no lo puedo hacer porque yo no puedo guardarme la información durante 5 horas. Porque además, todo lo que yo haga va a estar en las redes sociales. Entonces yo tengo que, no yo, sino el productor o lo que fuere, tener otro concepto. Y ahí es donde los medios de comunicación tienen la responsabilidad que es informar, no deformar. Y lamentablemente, en muchos medios deforman, porque es mucho más fácil. La gente se informa, no, mira, lo vi en X, lo vi en Instagram, lo vi en TikTok, pero lo que viste allí es real. A veces sí, a veces no. Entonces es yo creo que hay una falta de cultura informativa que tiene que ver también con la actualidad. O sea, nosotros leíamos mucho más de lo que ven los chicos ahora. Sí, los chicos, la gente quizás que está muy adentrada en las redes sociales, yo digo que son consumidores de 15 segundos, de un montón de cosas, y después retienen y replican, y dicen, pero no, bueno, pero esto será verdad, ¿quién lo dijo? ¿Lo han chequeado? ¿Te lo dice quién? ¿Desde qué lugar? Bueno, es lo que te decía, o sea, si yo te digo, por ejemplo, si ha habido una situación, digamos, de permanencia de una realidad, sí es cierto. Ahora, ¿esa realidad es absoluta? No es absoluta. Pero eso es por la falta de capacidad de discernimiento, porque no se enseña a pensar. Digo, cuando hablo de enseñar a pensar, estoy hablando, digamos, de la orientación para que la gente piense. Sí. ¿No? Ese es el tema. Orientación me refiero al hecho de decir, como uno discute, ¿no? Y discute situaciones que tengan que ver básicamente con decir, bueno, ok, yo tengo las dos caras. Pasó esto y pasó esto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a partir de eso, es lo que hoy por hoy, como bien dijiste vos, son 15 segundos. Estoy informado, me informé. 15 segundos y me informé. Y eso no termina siendo habitualmente normal, ¿no? Tal cual. Gustavo, como siempre me encantó la charla, te agradezco la generosidad de atenderme y de brindarnos este panorama y de charlar un poquitito de todo, como siempre lo hacemos. Muy gentil de tu parte, bueno, muy generoso. Lo mismo, que tengas un gran día y saludos para todos. Igualmente, Gustavo Siegrist es periodista, bueno, tiene más de 40 años de trayectoria en los medios nacionales y luego ha emigrado a los Estados Unidos para continuar su carrera periodística.